Hola, muy buenas a todos y todas, chicos y chicas. Damos comienzo al auxiliar número 4, que en este caso va a ser en una versión offline, una versión asincrónica, debido a que hubo la paralización el día viernes, así que como vamos a evaluar el ejercicio el día lunes, creo que esto está grabando. Hola a todos, chicos y chicas. El día de hoy vamos a dar comienzo al auxiliar número 4, que en esta versión va a ser una versión offline, asincrónica, debido a que el viernes hubo una paralización. Entonces como vamos a evaluar el ejercicio el día lunes, el profe me pidió que hiciese esto para que no perdiésemos la clase y pudiesen estar lo más preparados posible para el control de la próxima semana, semana 5, el día miércoles. Creo que la hora ya está definida, si no me equivoco. Faltaría las salas, pero bueno, eso es tema aparte. Entonces, les voy a compartir pantalla para que vayamos leyendo el enunciado. Espérenme un poquito. Demora un poco en cargar, perdón. Ahí está. Ya. Ahora no puedo preguntarle a nadie si se ve, pero lo estoy viendo y efectivamente se ve. Yo voy a correr un poco más para acá. Creo que esto no lo voy a checar, pero bueno. Entonces, bueno, cuando le propuse este ejercicio al profe, me dijo que la P1 era un poco complicada, pero por tema también de que había un argumento, se podía como dar a través del uso de la conservación de la energía, pero no, en este caso no va a ser necesario, se puede, pero no es totalmente necesario. Y me pareció interesante porque en este problema, en la P1, se usa un sistema de coordenadas cilíndrico, pero no como el que están acostumbrados y acostumbradas a ocupar, sino que vamos a hacer una cosa un poquito diferente, que va a ser como el, eh, el truco que se les tiene que ocurrir para poder resolver este ejercicio, porque si no lo hacen de esa forma, se puede hacer de otras, pero se complica muchísimo más el cálculo. Entonces, estaba tratando de scrollear la pantalla. Así que empecemos por eso. Tenemos P1. Considere un poste de sección, estoy grabando ahora, sí. Considere un poste de sección circular de radio R colocado verticalmente sobre una superficie horizontal. Entonces tenemos un poste, por ejemplo, esta botella. De hecho, yo me voy a poner ¿cómo se pone esto acá? Ya que no quiero que vean que estoy en mi casa. Estamos acá. Excelente. Entonces, tenemos nuestro poste, ya, imaginemos que esto está sobre una superficie horizontal, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque ya vamos a ver lo que pasa con la gravedad. Un poste de radio R. Una partícula de masa m, ¿no? Acá, se encuentra atada a una cuerda de largo L sub 0, ¿ok? Acá podemos ver el dibujito de una cuerda de largo L sub 0. Este es el poste que está como mirado desde arriba, cuyo otro extremo se encuentra fijo al poste, o sea, en esta parte de acá. El roce entre la partícula y la superficie horizontal es despreciable, ¿ok? La superficie horizontal es todo esto de acá. Recuerden que estamos viendo el poste desde arriba, ¿ok? Entonces, el roce que hay con la superficie es despreciable. No sabemos que hielo, cualquiera de esas cosas, no nos complica. En un cierto instante, cuando la cuerda se encuentra estirada y en una dirección tangente al poste, se le da a la partícula una velocidad inicial v sub 0 en dirección perpendicular a la cuerda estirada, como se indica en la figura. Entonces, como vemos acá, tenemos nuestro poste, tenemos que en este punto de acá está atada la cuerda de largo L sub 0 y en el otro extremo está nuestra masita M, que, como ven acá, la cuerda está tangente al poste, sujeta en un punto fijo, y le damos una velocidad v sub 0 que es perpendicular a la cuerda. ¿Ok? Eso es muy importante, porque la partícula siempre, durante todo el movimiento, va a tener una velocidad que va a ser perpendicular a la cuerda y que eso nos va a permitir tener una cantidad conservada. Que de hecho creo que esta pregunta la puso el profe en la cosa esta
de diagnóstico. Entonces, puede ser que de ahí lo recuerden, que siempre la velocidad, ya sea por ejemplo cuando la partícula está acá, la velocidad siempre va a tener esa dirección que va a ser perpendicular a la cuerda y por lo tanto perpendicular a la tensión, por lo tanto esta no le va a ejercer trabajo y se va a conservar el momentum angular. ¿Ok? Así que, bueno, la primera pregunta nos dice, determine la ecuación de movimiento de la partícula m en un sistema de coordenadas conveniente, ¿ya? Aquí está la gran diferencia que tenemos que hacer porque nosotros vemos este dibujo acá y decimos, ya, bueno, tenemos que estar como traqueando eh, la partícula en todo su movimiento. Entonces ya, digamos, ya en una de esas le tiro que tiene un radio de de esa magnitud y que va siguiendo la partícula de esta forma. Pero eso no es muy recomendable, ya que las cosas que nos preguntan después, por ejemplo, acá nos dicen calcular la velocidad angular en función del ángulo, que es el ángulo enrollado. Entonces, si se dan cuenta, este ángulo no tiene mucho que ver con la posición de la partícula, como si definimos un sistema de coordenadas cilíndrico, que vaya desde el centro del poste hasta la partícula directamente. Entonces ahí tenemos que decir, ya, ¿y cómo lo podríamos hacer? Bueno, entonces tengo acá ya dibujado todo aquí. Entonces vamos a hacer el dibujito, lo tengo acá igual, puedo ver en el computador. Entonces tenemos, esto no es un círculo, esto sí es un círculo. Entonces tenemos que inicialmente tenemos la cuerda así que va a ser tangente al poste y tenemos nuestra masita M aquí que le impartimos una velocidad v sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué sistema de coordenadas vamos a utilizar? Bueno, decimos ya, estamos trabajando en un plano, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos en un plano, no es muy conveniente ocupar un sistema de coordenadas esférico, ya que estamos trabajando únicamente en un plano, entonces podríamos ocupar tanto coordenadas naturales, que no ocupa eso, coordenadas cilíndricas o coordenadas cartesianas. Pero como es un movimiento circular, entre comillas, porque no es circular como tal, eh, decimos, ya, creo que me conviene ocupar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Pero ¿cómo las defino? Porque por el problema que les decía, que si intentásemos tirar un R vector que vaya desde el centro directamente a la partícula, que este sea únicamente R o ρ, mejor conocido en cilíndrica, va a estar un poco complicado hacer la descomposición. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser de que podemos jugar un poco con estas coordenadas cilíndricas y en vez de hacerlo como directamente que este sea ρ, nuestro ρ va a ser, voy a escoger otro color, este de aquí, este va a ser nuestro ρ, ¿ok? Este va a ser nuestro ρ en rotongo, que como sabemos que es y que siempre va a ser desde el punto, desde el centro del poste, hasta donde se encuentre la cuerda, ¿ok? Entonces siempre va a tener la misma magnitud, ¿ok? Entonces ρ no varía, y en este caso ρ va a ser igual a r, que es el radio de nuestro poste. Pero me pueden decir, ya, pero eh, esto es como si la partícula estuviese acá, es como si estuviésemos traqueando una partícula que va girando acá. Sí, eso es correcto. Entonces, nosotros, además de decir como, ya, avanzamos esto hacia el borde de la circunferencia, tenemos que avanzar hacia la izquierda para llegar a la partícula. ¿Y eso en qué dirección está? ¿Qué vector nos dice esa dirección hacia la izquierda? Bueno, ese es tetatongo. O bueno, en este caso yo ocupé fitongo. ¿Ok? Entonces vamos a tener este R en rotongo, que nos entrega el punto donde se une, por así decirlo, donde está en contacto, donde pierde contacto la cuerda con el poste, es R en rotongo. Y vamos a tener esta distancia de acá, que en un primer momento es L0 en fitongo, ¿ok? Y que después va a ir variando con el tiempo, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Bueno, tiene que quedar bien claro que esto es
casi igual al sistema de coordenadas cilíndricas que han estado ocupando con el profesor y si lo han visto en otras clases auxiliares, solo que cuando tenemos problemas así, en los que es como un poco difícil seguir la partícula, ya que no podemos simplemente hacer un ρ en rotongo, porque no sabemos bien cómo varía este ρ, ¿ok? Porque si le dan una vuelta, se van a dar cuenta de eso, porque acá varía, ¿de qué forma varía esta distancia de acá, cuando la partícula está en ese caso, por ejemplo? En cambio, de esta forma, no nos preocupamos del ρ porque siempre va a ser, esta distancia va a ser constante. Y lo único que nos preocuparía sería este L0 que va cambiando, entonces sería como un L sin L0 en fitongo, ¿ok? Y está bien definido porque sigue siendo perpendicular al vector rotongo. Y podemos ocupar las mismas propiedades de cómo se derivan los vectores unitarios y todo eso, ¿ok? Así que, bueno, en la primera pregunta nos dicen determine la ecuación de movimiento de la partícula m en un sistema de coordenadas cartesianas conveniente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener que definir el movimiento de la partícula en este sistema que estamos utilizando. Entonces, vamos a empezar, tenemos que, va a ser un r vector, la posición de la partícula m. Sabemos que en rotongo tiene esta componente acá, que es constante. Entonces ahora tenemos que sumarle la distancia que va como hacia la izquierda, que recuerden que vamos hacia el borde del poste, hacia la partícula, hacia la izquierda, entre comillas. En este caso es hacia la izquierda, pero después como hacia abajo en diagonal, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo encontramos la expresión de este L? Bueno, si dibujamos nuevamente acá, siguiendo el dibujo que está en el enunciado, nos dan que tenemos que definir las cosas según el ángulo de enrollado, ¿ok? Entonces, acá en un punto, quiero decir, en un tiempo mayor, voy a seguir ocupando naranja para la pelotita, vamos a tener que la cuerda se va enrollando alrededor del poste. Recuerden que este es como nuestro poste, la cuerda empieza así y se va como enrollando, ¿ok? Hasta que la partícula al final llega a tocar el poste o bueno, si es que llega a tocar el poste, ya lo vamos a ver. Así que la cuerda se va enrollando y está definido por este phi de aquí, ¿ok? Que es el mismo del fitongo. Así que nosotros tenemos que saber cuánto es esta magnitud de acá, porque sabemos que está en fitongo, sabemos que esto es R en rotongo, entonces tenemos que tener este L de aquí, que bueno, nosotros recordamos que de propiedad de geometría vista en el colegio, pero la cámara tira un poco hacia la, creo que ahí está más centrada. Perfecto. Sabemos que esta distancia de acá es igual al radio de la circunferencia por el ángulo, ¿ok? Esta cosita de aquí es igual a R por el ángulo. Entonces, este cachito de acá va a ser igual a el cacho inicial al largo total de la cuerda, que es L sub 0, menos lo que se enrolló. ¿Tiene total sentido? Entonces, en vez de escribir ese L, lo escribimos como L0 menos R, el radio de la circunferencia, por el ángulo en fitongo. ¿Ok? Entonces eso es importante. Acá lo que hicimos fue ir quitándole a la longitud inicial, le quitamos lo que va perdiendo, o sea, por eso tiene un signo menos. ¿Y cuánto va como perdiendo la cuerda, por así decirlo? ¿Cuánto se va enrollando? Bueno, R por phi, que phi es el ángulo enrollado. Entonces ya tenemos nuestra posición. Así que para encontrar las ecuaciones de movimiento necesitamos obtener la aceleración. ¿Ok? Así que para eso simplemente vamos a derivar. ¿Ya? Entonces derivamos esto y nos va a quedar que R punto vector va a ser igual a, primero derivamos esto de acá, que recuerden que se deriva esto y después esto, regla de la multiplicación, pero en este caso el R es constante, así que va a ser 0, así que nos queda la derivada de rotongo, que voy a escribir aquí arribita una ayuda a memoria, la derivada con respecto al tiempo de rotongo es igual a phi por fitongo, y la derivada
con respecto al tiempo de phi tongo es igual a menos phi por rotongo. ¿Ok? Se mantienen las propiedades de como les mencionaba, de las coordenadas cilíndricas que han visto con el profesor. Así que derivando, nos va a quedar que esto va a ser R por phi tongo, esto es lo de acá, esta derivada. Ahora tenemos que derivar esto de acá multiplicado por esto, que sería menos R por phi punto por phi tongo. Ya van a ver que esto se va. Y ahora es esto multiplicado por esto derivado, que eso derivado es esto de acá. Así que tenemos que es más L0 menos, lo copiamos. Esto sería un menos por el menos de aquí. Phi, phi por rotongo. ¿Ok? Entonces, esto quitamos lo que se va. L0 menos R phi, perdón, esto era, son con puntos. Perdón. Este es phi punto, ahí sí se va. Y ahí sí, perdón. Entonces tenemos, ¿ok? Así que ahí tenemos la velocidad en nuestro sistema de coordenadas, así que nos falta derivar otra vez para obtener la aceleración. Así que, como les mencionaba, derivamos nuevamente, nos queda R vector, dos puntos, es igual a, ahora va a ser una triple, que si tenemos tres multiplicaciones, entonces primero derivamos esto multiplicado por esto, y después va a ser esto multiplicado por la derivada de esto, ¿ya? Entonces la derivada de eso va a ser igual a R phi punto cuadrado rotongo menos L0 menos R phi. Aquí ponemos un paréntesis porque vamos a derivar esto de acá. Entonces va a ser primero la derivada de este, que sería phi dos puntos en rotongo. Y ahora sería menos, no, más phi punto cuadrado multiplicado por phi tongo. ¿Ok? Si es que no me equivoco, lo estoy corroborando. Pues estamos bien. Así que aquí obtenemos la aceleración. Y juntamos, acá tenemos rotongo con rotongo, así que vamos a juntar eso para escribirlo un poco más bonito. Así que esto es igual a, ponemos un paréntesis para juntar todo lo que tenga rotongo. Entonces R, phi punto cuadrado, y ahora esto de aquí, con esto de aquí, nos queda menos L0 menos R phi dos puntos, todo esto en rotongo, y la única componente en phi tongo es esta de aquí. Simplemente lo estoy sacando de arriba. ¿Ok? Entonces esto lo podemos escribir. Lo voy a desarmar el paréntesis que está dentro, que es lo que está dentro del paréntesis, y nos quedaría menos L0 phi dos puntos más L0 por R phi dos puntos. Esto en rotongo, y acá voy a escribir abajito la otra componente, L0 menos R phi punto cuadrado, en phi tomo, ¿ok? Entonces, pam, creo que este L0 está de más, perdón, ahí está. Así que aquí tenemos nuestra expresión de la aceleración. Así que para tener la ecuación de movimiento necesitamos describir las fuerzas que tenemos, ¿ok? Entonces, acá pensamos, ya, volvemos a nuestro dibujo. Tenemos la masa que está atada a la cuerda, que se está enrollando alrededor del poste. Entonces, nosotros pensamos, acá volvemos a recordar que para este instante, t distinto de cero, rho tongo pasa a estar acá, y teta tongo, o phi tongo pasa a estar en esa posición. Entonces pensamos,
¿qué fuerza actúa en rotongo? O sea, en esta dirección de acá, o sea, esta de acá, es lo mismo, como que pueden trasladar la fuerza, onda, como en qué dirección están. ¿Hay alguna fuerza que está actuando en rotongo, o sea, perpendicular a la cuerda? Y se preguntan y ya la conclusión de, no hay nada, a menos que haya alguien soplando esta cuestión o algo así, no hay nada. En Catongo, que piensen que Catongo está, así se escribe saliendo, sí, sí. Catongo está saliendo de la página, ¿ok? Que estamos viendo el poste desde arriba. Ahí pensamos también, ¿qué fuerza hay? ¿Está la gravedad? Sí, porque consideramos que un poste es la Tierra y todo eso, entonces tenemos que a la pelotita que está girando alrededor que se está enrollando alrededor del poste, está la fuerza de gravedad que la empuja hacia abajo, pero como está en la superficie, tiene la normal que la contrarresta en igual magnitud, pero en dirección contraria, cancelándolo y haciendo que no haya una fuerza neta en la dirección de Catongo, porque se suman y se acaban anulando. O sea, si hay fuerzas en Catongo, pero se anulan, entonces no las consideramos. Entonces, tenemos acá, hacemos un listado, decimos, en Rotongo, ¿hay fuerzas? No hay fuerzas. ¿Ya? En Catongo, ¿hay fuerzas? No hay fuerzas. Pero en Fitongo, ¿hay fuerzas? Acuérdense que en este caso, Fitongo sería en esta dirección de acá. ¿Y qué fuerza hay? Está la única fuerza que actúa sobre la masa, que es la fuerza de tensión de la cuerda que actúa sobre la masa, que siempre es perpendicular a la velocidad que lleva. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra única fuerza y como es phi tongo crece en esta dirección y la tensión es en esta, va a ser un menos t en phi tongo. ¿Ok? Entonces, en phi tongo tenemos esa fuerza, que es menos la tensión. Bueno, es que ahí tomamos la tensión como si fuese como la magnitud de la tensión y con el menos ahí le doy el signo. ¿Ok? Pueden hacerlo sin el signo y después decir como, ya sí, T es positivo, pero que sea negativo, pero prefiero trabajarlo así. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ocupar Newton, segunda ley, segunda ley de Newton, que nos dice que tenemos Newton, nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. En nuestro caso, escribámoslo así porque yo acostumbro a escribirlo así. Masa por aceleración es igual a las fuerzas, a la sumatoria de las fuerzas. ¿Ok? Así que tenemos nuestra aceleración, que es esto de acá. Recuerden que habíamos derivado la posición dos veces para obtener la aceleración en su forma vectorial y obtenemos esto de acá. Así que lo reescribimos y ahora multiplicado por la masa de la partícula. Entonces va a ser la masa por R. Estoy simplemente copiando lo que está arribita. Menos L0, phi dos puntos, más R, phi dos puntos. Todo eso en rotongo, menos, ahora la componente en fitongo, aquí, y tenemos que eso es igual a las fuerzas, o más bien la sumatoria de las fuerzas. Pero en este caso solo vamos a tener una fuerza que va a ser no nula en su correspondiente dirección. En rotongo no tenemos nada. En catongo tenemos dos, pero acuérdense que se anula, entonces tenemos que hacer y no la ponemos. Y solo tenemos esta de acá. Así que masa por aceleración va a ser igual a menos t el fitoma. ¿Ok? Así que, bueno, y también desde un comienzo consideré acá tuve que haber puesto como un más K catongo, pero K consideramos que la altura es cero donde está y simplemente no lo derivamos. Eh, Así que, bueno, cuando tenemos, aquí obtenemos nuestra ecuación de movimiento en su forma vectorial,
Por lo tanto, a nosotros nos gusta trabajarlo en su forma de escalar, porque con vectores es un poco complicado, porque son vectores, no son muy fáciles de trabajar, no podéis pasar dividiendo, cosas así. Entonces, lo que hacemos cuando llegamos a estas expresiones de acá, que acá tengo rotongo, acá tengo fitongo y acá tengo fitongo, es que nosotros igualamos las componentes que acompañan a los mismos vectores unitarios. Se los mencioné en la primera clase auxiliar y seguramente lo vieron con el Yayo las otras dos clases. Entonces, tenemos, bueno, analizamos primero rotongo y vemos y decimos, a ver, ya, esto está acompañando rotongo, entonces esto lo tengo que igualar a la componente que acompaña a rotongo, al otro lado de la igualdad, pero al otro lado de la igualdad no hay nada en rotongo. Entonces se iguala a cero. ¿Ok? Así que conseguimos nuestra primera ecuación de movimiento en rotongo, que va a ser R phi punto cuadrado menos L0 phi dos puntos más R phi dos puntos igual a ¿cuánto? A cero. ¿Por qué? Porque no hay componente en rotongo al otro lado de la igualdad. No hay fuerzas en rotongo. ¿Y qué pasa? Que cuando no tenemos fuerzas en ciertas direcciones, es que ahí nosotros sospechamos y decimos, ah, pueden haber cantidades conservadas, ¿ok? Como cuando lo explicó el profe en la primera clase, que en este caso, como no tenemos fuerzas que se ejerzan en la dirección de la velocidad, o sea, de la trayectoria de la partícula, es que se va a conservar el momentum angular, ¿ok? ¿Y por qué dijo eso? Ah, porque no había fuerza en esta dirección. Y aquí encontramos esto de forma matemática, que igualamos esto que son variables, donde tenemos phi punto, tenemos phi dos puntos y tenemos phi, lo estamos igualando a cero. Entonces ahí sospechamos y decimos, ah, ahí pueden haber cantidades conservadas. Que las cantidades conservadas son cantidades que se conservan en el tiempo, ¿ok? Está, por ejemplo, el momentum angular, el momentum lineal. Si es que, por ejemplo, tiro una pelotita en una superficie que no hay roce, yo le ejerzo una fuerza, una velocidad inicial, y la cuestión va a seguir infinitamente, hasta el infinito, con momentum lineal, masa por velocidad. Y si no cambia la masa, no va a cambiar la velocidad de la partícula. Entonces ya vamos a ver al tiro qué va a pasar con eso. Entonces ya, ahí tenemos rotongo. Y para fitongo, ¿qué tenemos? Bueno, vemos al lado izquierdo de la igualdad. Y esta es la componente que acompaña a fitongo, así que la escribimos con calipso. Menos L0 menos R phi. Phi punto cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A lo que está acompañando a fitongo al otro lado, que en este caso es menos la tensión. Entonces ahí obtuvimos nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Así que ustedes ven la ecuación 2 y les va a pasar mucho en mecánica, que van a estar igualando a la tensión o igualando a la normal y no saben cuánto vale eso, ¿ok? No pueden decir al tiro como, no sé, la tensión es masa por velocidad al cuadrado partido R, por decirle algo. Si fuese, por ejemplo, creo que eso sería como para la fuerza centrípeta. Eh, no pueden simplemente llegar y decir eso tiene que llegar a eso matemáticamente. Entonces acá ustedes ven dos y como no saben cómo la forma que tiene T, no dicen al tiro, ya, con esto como que al parecer no puedo jugar mucho. Pero uno, ustedes ven eso, se refregan las manos y dicen, bueno, acá al parecer tenemos algo. Entonces, ¿qué les dije? Cantidades conservadas son cantidades que se conservan en el tiempo. ¿Y qué quiere decir eso matemáticamente? Que la derivada de esa función, de esa expresión con respecto al tiempo, es igual a cero. Entonces, lo que queremos encontrar es algo de esta forma. Esto igualado a cero. O sea, queremos expresar esto de aquí de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos damos cuenta que acá tenemos R y R, ¿ya? Tenemos phi punto cuadrado y acá tenemos un phi y tenemos este phi dos puntos. Entonces es como que si no, como es que si uno no se hubiese derivado, ¿ok? Entonces
ahí decimos, ah, ya, pero esto entonces se puede escribir como, bueno, podemos empezar, por ejemplo, con el L0, que como el L0 solo está acá, decimos, ah, ya va a tener que ser este sí o sí, menos L0 por phi punto. ¿Ok? Pero para el R, decimos, ah, ya así como de intentarlo, onda, esto no se está viendo, ¿no? Creo que perdí la conexión. Pero es muy poco. Ahí está. Ya creo que no se vio esa explicación de la derivada. Entonces, lo que les decía era que esto, lo de las cantidades conservadas, son cantidades que se conservan en el tiempo, por lo tanto, la derivada de cierta expresión es igual a cero y esa expresión va a estar conservada, o sea, va a tener el mismo valor que su valor inicial, que su valor en el intermedio de la trayectoria, que al final, que lo que sea. Entonces queremos llegar a algo así, ¿ok? O sea, expresar esto de acá de esta forma. Entonces lo que hacíamos era jugar. Onda, esto no hay como una regla ni cosas así, ir cachando. Decimos, ah, ya, el R acá hay R dos veces, acá hay un phi punto cuadrado, acá hay como un phi que se puede haber derivado y que puede haber sido este, pero se derivó el phi punto, entonces por lo tanto este phi dos puntos. Entonces ahí dice, ah, ya voy a jugar con eso a ver qué me da. Y bueno, el L0 está solito, entonces sí o sí va a ser menos L0 por phi punto, para que derivado de phi dos puntos. Entonces esto que está escribiendo acá, ¿ok? Entonces de hecho esto lo voy a escribir en negro, no sé que lo estoy escribiendo en... Así que tenemos eso, el L0 como les dije, lo tenemos ahí, y el otro lo escribiríamos como de esa forma, si no me equivoco. ¿Me equivoco, no me equivoco? No me equivoco. ¿Por qué? Porque si hacen esta derivada, les va a dar, bueno, este término acá, derivado, L0 es constante, phi le va a dar phi dos puntos, le va a dar esto acá, y después esto, el R es constante, entonces solo derivan esto acá, arreglan la multiplicación, primero derivan este y le va a dar un phi punto, entonces como está este otro phi punto, desde el phi punto cuadrado, y cuando derivan este y mantienen este constante, les da phi dos puntos y el otro constante. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Se preguntan. Y voy a ocupar eso que es para escribir. Que esto va a ser igual si la derivada en el tiempo es igual a cero, es que la expresión de acá es constante en el tiempo. ¿Ok? Entonces, si es constante en el tiempo, específicamente, particularmente, va a ser igual a la expresión inicial. Entonces vamos a tener que la expresión en cualquier tiempo va a ser igual a la expresión inicial o a su valor inicial. ¿Cuál es su valor inicial? Menos el 0. Simplemente le agregamos esto que nos indica que es velocidad y ángulo inicial. ¿Ok? Entonces ahí decimos, ah, ya. Ah, bueno, perdón, se me olvidó que agarré vuelo. Que ya obtuvimos las ecuaciones de movimiento en rotongo, fitongo, en catongo es 0 igual a 0, no interesa. En la 2 nos dicen, obtenga la velocidad angular phi punto en función del ángulo phi, ángulo enrollado de la cuerda. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta con esto, acá podemos como factorizar phi punto y podríamos tirar este phi para allá. Y si conocemos esto de acá, tendríamos la expresión de la velocidad angular en función del ángulo. Entonces ahora tenemos que encontrar cuáles son estos valores de acá. Bueno, L0 y R lo conocemos. Y ahí nos preguntamos,
¿Cuánto vale phi sub 0? ¿Cuánto va el ángulo enrollado en la posición inicial? Bueno, es cuando está así. O sea, cuando no hay nada enrollado, o sea, el ángulo es 0. Así que tenemos como condición inicial, tenemos que, una flechita, el ángulo inicial es igual a 0. Y ahí nos preguntamos, ya, ¿y cuál es la expresión de la velocidad angular inicial? Ya, esa no es para nada trivial. De hecho, este también es un paso clave. Tanto que fue el paso clave de decir como ya le agregamos esa componente hacia la izquierda, de, ¿para qué lado de la izquierda? No sé. Es que lo digo por la cámara. Eh, no, entonces, ese era un paso inicial. Ahora, se activa la Alexa, perdón. Eh, ahora necesitamos el otro paso inicial, en el que tenemos que saber cuánto es la velocidad angular inicial, ¿ok? Y para eso vamos a ocupar la velocidad, ¿ok? La expresión de la velocidad. Nosotros sabemos que, acá ponemos un pequeño paréntesis para encontrar lo que aquí nos falta, phi punto sub 0 igual a cuánto, ¿cuánto será? Y bueno, para eso ocupamos la expresión de la velocidad. Sabemos que la velocidad inicialmente tiene esta expresión de aquí, onda como expresado como variable, ¿ok? Esta de acá, que la conseguimos, recuerden, derivando la posición. Entonces me voy a robar esto de aquí. Permiso. Tenemos esto de acá, ¿ok? Y nos preguntamos, ¿cuál es la expresión de la velocidad inicial? Onda como con los valores del problema, no con las variables, porque con las variables sería como reemplazar y no tendríamos como nada entre comillas, lo vamos a hacer igual, pero a lo que me refiero es viendo los valores, es decir, los valores que nos dan. Acá nos dicen que la velocidad sub cero se ejerce de forma perpendicular a la cuerda, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay componente en phi tongo. ¿Habrá componente de la velocidad? No, porque es perpendicular. Y la velocidad únicamente se ejerce en rotongo, ¿ok? Ustedes me pueden decir como, ah, pero rotongo está acá y tú me estás hablando de acá. Con los vectores unitarios, cuando hablamos como de fuerza y de velocidad y cosas así, como que podemos trasladarlo, entre comillas, y decir, ah, ya, esta velocidad está ejercida efectivamente en la dirección de rotongo, específicamente en menos rotongo, ¿ok? Que es perpendicular a la cuerda, ¿ya? Entonces, vamos a tener que la velocidad inicial va a ser igual a menos v sub 0 en rotongo, ¿ya? Ojo con eso, recuerden eso. No hay componente de la velocidad inicial, bueno, en todo el movimiento tampoco. En la dirección de Fitongo no hay, pero sí hay en la de Rotongo, específicamente menos Rotongo. Así que vamos a tener que esto es igual a menos V sub 0 R, ¿ya? Así que esto lo igualamos con esto poniendo las componentes iniciales de esta variable. Y nosotros sabemos que este phi sub 0, el ángulo inicial de enrollado, es 0, y este es el que queremos encontrar. Entonces reemplazamos, vamos a tener que menos, y también ojo, ojo, aquí que como tenemos esto en rotongo está bien. De hecho, eso es lo que les mencionaba, que la velocidad siempre está en rotongo, no hay componente de la velocidad en fitongo. ¿Ok? Entonces va a ser esto igual a esto de acá, evaluado en su condición inicial, que es menos L sub 0 menos R por 0. ¿Ya? El 0 es de acá, ángulo enrollado inicial es 0. Entonces, esto es lo mismo que V sub 0 igual a L sub 0, pi punto sub 0. Esto es equivalente a decir que la velocidad angular inicial de enrollado es igual a V sub 0 partido L sub 0. ¿Ya? Termina nuestro paréntesis.
Y ahora tenemos la expresión de la velocidad angular. Tenemos esta expresión de acá. Y tenemos la expresión del enrollado inicial, que bueno, es 0. Entonces, podemos reemplazar aquí, específicamente en este lado de acá, y vamos a obtener nuestra expresión de la velocidad del enrollado. Que sí, sí. Entonces esto lo tiro un poco más para acá. Esto lo voy a correr para abajo para simplemente copiarlo. Entonces sería menos L0 por la expresión de la velocidad angular, V sub 0, L sub 0, más R por 0 y bueno, lo otro no importa. Este término se nos va. Así que bueno, ya tenemos todo acá. Acá se nos cancela este con este. Así que simplemente los voy a borrar. Esto para acá. Y esto lo centramos por toque. Así que como les mencionaba, ahora simplemente factorizamos por phi punto. Nos queda R phi menos L sub 0 igual a menos un sub 0, equivalente a decir que phi punto es igual, le voy a cambiar el signo, L sub 0 menos R phi V sub 0. Y aquí encontramos nuestra expresión de la velocidad de enrollado en función del ángulo de enrollado. ¿Ya? Así que ahí tenemos ya hicimos la 1, hicimos la 2 y ahora la 3. Suponga que la cuerda se corta cuando la tensión alcanza el valor de T máximo. Obtenga el ángulo phi de enrollado de la cuerda en ese momento. ¿Ya? Si recuerdan, cuando escribimos las ecuaciones de movimiento, estas de aquí, dijimos como, oh ya, la ecuación 2 como que no está muy trabajable porque tenemos que la tensión es igual a esto, pero no conocemos cuáles son las expresiones de estas cosas de acá. Bueno, ahora sabemos cuál es la expresión de esto en función de phi. Esto es phi, conocido, conocido. Entonces, por lo tanto, podemos escribir t como una función del ángulo, ¿ya? Porque esto lo podemos escribir como una función del ángulo. Así que hacemos eso. Seguimos aquí. Esto lo voy a pintar negro. Voy a hacer un pequeño break aquí, que estamos haciendo la última de la P1. Entonces tenemos esa expresión de acá. Voy a echarle esto aquí, esto de acá. Me falta una masa, ¿no? Sí, todo el rato me faltó una masa acá, perdón. Para el otro no importaba. Ese no es el que yo quería. Ese sí. Para este no importaba, por suerte, porque está igualado a cero. Entonces se cancela la masa. Para este no. Entonces tenemos esto de acá. Voy a correr para acá. Esto para acá. Perdón si soy un poco maniático, pero me gusta expresar las cosas de cierta forma. Así que bueno, tenemos expresión de la tensión y sabemos cuál es la expresión de la velocidad, así que simplemente vamos a reemplazar. Así que esto es igual a m de sub 0 menos r phi y va a ser esto al cuadrado. Entonces sería r sub 0 menos r phi al cuadrado. Ahí ustedes deben gritar de alegría. ¿Por qué? Porque se nos cancela este con este y nos queda igual a L sub 0 menos R phi m velocidad al cuadrado. Y bueno, ahí tenemos la expresión de la tensión. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, acá esto fuese una constante, pongamos una constante alfa,
y la velocidad, que si el ángulo estuviese acá, ustedes dirían, ah, la tensión sería como una función lineal que crece con el ángulo. Pero en este caso, está en el denominador y le está restando algo. Entonces ahí ustedes dicen, esto tiene pinta de que explota. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si tenemos algo dividido a una cosa que tiende a cero, la expresión en sí va a tender al infinito si es que el numerador no tiende más rápido a cero. Entra al cálculo. Entonces, ustedes tienen que encontrar el punto en el que se alcanza la tensión máxima, que en este caso sería una tensión infinita, muy como teóricamente se podría alcanzar una tensión infinita cuando esto se anule. Entonces ponemos esa condición. Entonces esto implica que vamos a hacer que lo de abajo, ponemos ángulo 1 para señalar que es el ángulo importante. Esto imponemos que se anule. Esto implica que el ángulo en el que ocurre eso es está acá. ¿Ya? Y eso. Eh, Así que de hecho, por ejemplo, lo tengo acá. Voy a compartirles. ¿Dónde está esto aquí? Esta es la pauta, que no se la he subido todavía. Eh, y acá vemos lo que les mencionaba, de que tenemos bueno, este Y sería la tensión, este X sería el ángulo, y acá dije así como ya tiremos todo igual a 1, muy físico. Velocidad de la luz igual a la constante Planck, igual a 1. Eh, y vemos esto, que acercándose a cierto ángulo, eh, la tensión se hace infinita y explota, de hecho se va acá hacia el más infinito y después vuelve por el menos infinito. En qué punto? En este punto cuando el ángulo es igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que era el ángulo igual a L0 partido R, y en este caso L0 y R es 1, entonces dividido dan 1. Por lo tanto, el ángulo en el que explota la tensión y la tensión es máxima y por lo tanto se cortaría la cuerda, sería en el ángulo igual a 1. ¿Ok? Así que, bueno, ahí está la otra. Si es que alguien le quiere sacar pantallazo, ahí la dejo. Así que ahora sigamos con la segunda pregunta. ¿Lo voy a hacer de una? Sí, yo creo que sí. ¿Ni a quién le estoy preguntando? No sé. Sí, lo comparto acá. Perdón, se me quedó obvio. No estoy compartiendo nada. Ahí volvemos. Así que esa fue la P1. Vamos con la P2, que a mi juicio es mucho más sencilla que la P1, ¿ok? Así que leamos el enunciado. Tenemos, ¿está grabando? ¿Todo bien? ¿Se mueve? Sí. Considera un tubo de radio interno R, bueno, similar al del poste, y de largo L, colocado en posición vertical con su extremo inferior cerrado. ¿Ok? Tenemos este tubo de acá, que en verdad acá le tuve que haber puesto como volumen, que tiene radio R, altura L. ¿Ok? Y que la parte de abajo está cerrada. Es como le puse una tapa abajo, pero la tapa de arriba está abierta, ¿ok? Para que haya un agente exterior que ejerza fuerza y sea entretenido el problema. Entonces dice, en un cierto instante se suelta en el extremo superior del tubo y desde el reposo un émbolo de masa m que se mueve hacia abajo por efecto de la gravedad, sin roce con las paredes del tubo, comprimiendo el aire encerrado por debajo de él. ¿Ok? Entonces desde L0 se suelta este émbolo de acá, que acá ustedes se pueden confundir un poco como por el dibujo, pero siempre consideran como que a menos que estemos en sólido rígido,
que el émbolo es una masa puntual, entonces decimos, ya las tiramos desde acá, ¿cachai? Entonces acá lo hice como para que se viese como el émbolo, pero en verdad digamos que una masa M desde acá es que se suelta, ¿ya? Y que no hay fricción con las paredes del tubo. A medida que el aire de la cámara inferior se comprime, su presión P aumenta de modo tal que el producto entre la presión y el volumen de la cámara se mantiene constante. PV igual a una constante con C sub 0 conocida. La presión atmosférica fuera del tubo es igual a P sub 0. Y entonces, ¿qué pasa? Que el émbolo está como tan bien diseñado que permite que no escape aire como por alrededor de él, sino que pasa y es perfectamente la forma perfecta del tubo. Entonces lo que hace es que va bajando y como que se va comprimiendo el aire y este aire tiende a, como para estas fuerzas intermoleculares del oxígeno, bueno, de las otras partículas que haya, que no quieren estar tan cerca, por lo tanto ejercen una fuerza como para alejarse, por lo tanto ejercen una fuerza que se opone a este movimiento del émbolo a comprimirlos porque el aire no quiere estar comprimido, y por lo tanto sabemos que la presión tiene la forma tiene la relación, esta de acá, que creo que es de química o termodinámica, no sé. No, no sé de eso. Pero bueno, tiene esa presión, que es lo que nos interesa. Primera pregunta. Escriba la ecuación de movimiento para el émbolo. Clásico. Aunque no se lo preguntemos, siempre van a tener que hacer eso. Entonces, si se lo preguntamos, es punto gratis. Así que lo pueden hacer. Determina a qué altura el émbolo alcanza su máxima velocidad. ¿Ok? Porque el émbolo, recuerden que se suelta desde el reposo. Entonces va a empezar a caer, entonces en algún punto puede tener harta velocidad y acá, cuando ya está más cerca del suelo, en algún momento podría llegar a pararse sin tocar el suelo, ¿ok? Porque la presión es tan grande que frena el émbolo, ¿ok? Entonces en algún punto, en algún lado, debe alcanzar su velocidad máxima. Y determina una ecuación para... ¿Por qué siempre cuando rayo tapo todo? Bueno, hagan eso. Determina una ecuación para encontrar la altura mínima que alcanza el émbolo sobre la base del tubo. Entonces, como les decía, es como un pequeño spoiler de que la presión es tan grande que el émbolo no alcanza a llegar hasta abajo y se queda acá en una altura mínima. ¿Ok? Entonces, tenemos las ecuaciones de movimiento. Bien, voy a tener esto está, esto voy a borrar para acá. Perfecto, ¿se sigue viendo? Sí. Entonces, tenemos que la presión, como ustedes se pueden estar imaginando, ejerce una fuerza. La presión en sí no es igual a la fuerza, ¿ya? Ojo con eso, no pueden decir que la presión es igual a la fuerza, sino que la fuerza es igual al área en la que se está ejerciendo la presión por la presión, ¿ok? Ustedes pueden decir con estético, tomar café helado, hablar de... ¿Sí, ¿no? Es de los Minions, ¿no? Pero está bueno. Entonces, eh, tenemos que la fuerza, estoy escribiendo con el lápiz chico, la fuerza que ejerce una presión es igual al área en la que se está ejerciendo por la presión en sí. ¿Ok? Entonces, esto muy, 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 muy claro. Lo voy a, de hecho, enmarcar. Así que analicemos las fuerzas que tenemos. ¿Ya? ¿Hago el dibujo? ¿No hago el dibujo? Hagamos el dibujo. Tenemos nuestro tubo y tenemos que el émbolo va a estar voy a hacer un émbolo delgadito, pero recuerden que estamos considerando como que el émbolo es una masa puntual, entonces ahí diría, pero el tubo es infinitamente angosto, pero se entiende, ¿no? Es que como el punto ese de acá es el de interés. Ya entonces tenemos nuestro émbolo, que va a estar a una altura Z de la base, ¿ya? Recuerden que se suelta desde acá, desde L. Todo esto
la altura del tubo mide L, si dice en el enunciado, tiene radio R. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas van a estar aplicándose sobre el émbolo? Pensamos la más directa, la fuerza de gravedad. Como esto pesa M, la fuerza peso va a ser M por G. ¿Ya? Ahí tenemos una. Anotémosla. Entonces, nuestro listado de fuerzas. Tenemos la primera fuerza, la fuerza peso. Peso, como le escribo acá, peso. Que va a ser igual a menos mg en catongo. Acá voy a utilizar un sistema de coordenadas cartesiano. Aquí tongo y tongo, catongo. Pero ustedes ven que como el movimiento siempre va a ser en el tubo, o sea, va a ser para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, solo va a ser en una dirección, por lo tanto solo vamos a considerar catongo, entonces por lo tanto consideramos un sistema de coordenadas cartesiano, no van a elegir sistemas esféricas para hacer esto que es en una línea. Eh, Así que tenemos esa fuerza peso, que va a ser menos mg por catongo, porque catongo crece hacia arriba y la fuerza peso es siempre hacia abajo, hacia el suelo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza que le ejerce la atmósfera. Nosotros, por estar en el planeta Tierra con cierta atmósfera, se nos ejerce una fuerza sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuerpos, eh, debido al aire, a esta columna que tenemos, se puede imaginar como un gorro. Siempre celular. Eh, Siempre recuerdo lo explicaba en física como un gorro de aire para arriba, que eso tiene peso, entonces te ejerce un peso, donde obviamente no te vaya a comprimir por eso, pero hay que considerarlo, que esa sería, digámosle, fuerza P sub cero, que, como les dije, la fuerza que ejerce la presión es igual al área por la presión. En nuestro caso, la presión atmosférica es P sub cero conocido. ¿Y el área cuánto es? ¿Cuánto es el área donde se está aplicando? Bueno, se está aplicando sobre una de las caras, en este caso de la cara superior del émbolo, que como el tubo tiene radio R, el émbolo también va a tener radio R, y como es un émbolo circular, porque es un tubo tiene una sección transversal circular, por lo tanto el émbolo, para que sea perfectamente igual al tubo, también tiene que ser un círculo, no va a ser un triángulo. Eh, Vamos a tener que el área es igual a pi por r cuadrado. Entonces, en este caso también va a ser hacia abajo porque este gorro, esta columna de aire, no está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Entonces va a ser pi r cuadrado por la presión atmosférica en catongo. Y por último, tenemos la fuerza que ejerce la presión dentro del tubo. ¿Ok? Esto es como cuando inflan una pelota o un colchón inflable o no sé qué otras cosas se pueden inflar con esa láser. Que ustedes cuando ejercen la fuerza, sienten que hay algo que se resiste, onda, o si no, le pegarían un para abajo y la cuestión sería totalmente abajo, sino que ustedes hacen fuerza para abajo, que hay una fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza debido a la presión del aire dentro de este bombino, de estas otras cosas infladores. Entonces, hace todo el sentido del mundo, y que para eso, acá podemos hacer un pequeño paréntesis que lo vamos a borrar, que tenemos la relación de P por V es igual a una constante C sub 0. Entonces nosotros queremos conocer cuánto es la expresión de P, de la presión, que bueno, así despejando a primera sería eso, la constante partido del volumen, el volumen del aire bajo el émbolo, ¿ya? Recuerden eso para enunciar. ¿Y el volumen de aire bajo el émbolo cuánto será? Ah, sabemos que es un tubo, por lo tanto tiene área basal circular, pi r cuadrado. Y para calcular el volumen de un tubo es área basal por altura. En este caso, área basal, pi r cuadrado, por altura del émbolo, z, que es una variable. Depende de la posición en la que esté. Entonces tenemos que, ¿dónde? V es igual a pi r cuadrado por z. Esto implica que
la presión es igual a C sub 0 partido pi r cuadrado por Z. ¿Ya? Entonces, tenemos esa expresión para la presión. Por lo tanto, ay, estos son con vectores, perdónenme. Tenemos que la fuerza que ejerce esta presión sería entonces igual a, en este caso es positiva, va hacia arriba, porque tenemos que la presión no, está en contra de que el émbolo baje, entonces va hacia arriba. Entonces sería área por la presión es pi r, que si el área es pi r cuadrado, y la presión es esta de aquí, entonces sería pi r cuadrado por z, entonces se nos va esto de acá, y nos queda que es C sub 0 partido Z. Y esto es lo que vamos a escribir acá. C sub 0 partido por Z en catongo positivo. ¿Ok? Se termina el paréntesis. Entonces tenemos nuestras tres fuerzas. ¿Ok? Así que, bien con eso. Así que ahora, nuevamente, como es en todo mecánica, no, ustedes no van a pasar mecánica a la granjera. Qué desgracia. Tenemos segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas. De nuevo se quedó parado. No puede ser. Bien, bien. Espérenme un poco. Ahora falta que no se haya grabado. Ya, perdón. Los dejé un poco colgados. Se los voy explicando lo que hice. Creo que quedó en esto. Esta relación que nos dan por enunciado. Entonces, despejamos. Nos quedó esto de acá. Entonces, necesitamos encontrar el volumen. ¿Y el volumen cuánto es? Área basal por altura, porque es un tubo. Necesitamos el volumen que está contenido acá. La altura es Z, que es la altura del émbolo, y la sección circular es pi r cuadrado. Entonces el volumen es pi r cuadrado por Z. Por lo tanto, la presión tiene esta presión de acá, donde simplemente reemplazamos el volumen. Por lo tanto, la fuerza que ejerce esta presión es igual al área por la presión. Acá me falta un catongo. Catongo. Entonces, el área, la misma de siempre, pi r cuadrado. Reemplazamos la presión y nos damos cuenta que se nos van los pi r cuadrado y nos queda simplemente la constante de z, todo en catongo, porque la presión es hacia arriba, porque se va en contra del movimiento. Entonces ahora vamos a, ya que tenemos nuestras únicas tres fuerzas que actúan, porque no hay roce, recuerden, vamos a ocupar segunda ley de Newton, donde masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, donde tenemos tres fuerzas. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en este caso sería igual a la fuerza peso más la fuerza de la presión atmosférica más la fuerza de la presión que ejerce el émbolo debido al aire bajo que ejerce el aire sobre el émbolo. Donde sabemos cuáles son estas expresiones, que la primera es menos mg, catongo, esta es menos pi r cuadrado, p sub 0 en catongo, y esta es c sub 0 partido z por catongo, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra sumatoria de fuerza, entonces tenemos todo acá, y bueno, masa la sabemos, la aceleración ¿cuánto es? Ah, estamos trabajando en un sistema de coordenadas cartesiano,
donde no hay movimiento ni en X tongo ni en Y tongo, solo en K tongo. Entonces ignoramos en esas dos, porque en cartesianas la aceleración se escribiría como así, z, dos puntos. Pero como no hay movimiento en X ni en Y, esto no lo consideramos, habría como velocidad constante en esos ejes, que en este caso como no hay ninguna velocidad inicial en esos ejes, va a mantenerse quieto con velocidad sub cero. Entonces esto no lo consideramos y solamente escribimos esto de acá. ¿Ok? Que bueno, podrían escribirlo e igualarlo a esto de acá, que es lo que vamos a hacer. Se van a dar cuenta que no hay ni Y tongo ni J tongo en esto de acá, solo hay K tongo. Entonces nuestra segunda ley de Newton nos va a quedar como masa por la aceleración K tongo va a ser igual a esto de acá. Ojalá que quepa. Si no lo hacemos caber. Perfecto. Entonces, acá nos damos cuenta que todo está en catongo. Entonces, tenemos nuestra ecuación de movimiento vectorial y lo podemos escribir de forma escalar, simplemente borrando los catongos porque todo está en catongo. Entonces nos queda esto de aquí. Sub 0. Y aquí tenemos nuestra ecuación de movimiento. ¿Ok? Así que ahí tenemos la 1. Volvemos al enunciado. Y ahora ya tenemos la 1. Ahora la segunda. Determina a qué altura el émbolo alcanza su velocidad máxima. Su máxima velocidad. ¿Lo habré escrito bien? Su máxima velocidad máxima. No sé. Eh, pero bueno, velocidad máxima. ¿A qué altura alcanza eso? Bueno, este es parecido al problema de la tarea, que generó harto problema, ese de cuál la distancia máxima del eje Y, que a los y las que me preguntaron, les dije que era un problema de maximización, o bueno, esto de puntos críticos, no se llama puntos críticos, puntos máximo y mínimo, cuando uno encuentra el máximo y el mínimo de una función. O sea, cuando yo quiero encontrar la velocidad máxima, es, como dice su nombre, es el punto en el que la velocidad es máxima. O sea, si yo tengo una curva así, es en esta como loma, en el punto más alto de la loma, y va a estar su velocidad máxima. ¿Y cómo conseguimos eso? Eso lo conseguimos derivando esa función con respecto a la variable independiente, normalmente x, por ejemplo, si es y en función de x, e igualando a 0. ¿Ok? Perdón. Entonces, en este caso, nosotros queremos el punto en el que la velocidad es máxima. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos con la 2. Nosotros queremos la altura donde z punto sea máximo. Entonces ahí pensamos en lo que les dije, que si queremos maximizar en este caso la velocidad, tenemos que derivar la velocidad con respecto a la variable independiente. Y en este caso sería con respecto al tiempo, porque queremos encontrar la velocidad máxima en el tiempo. O sea, que no sé, el movimiento del émbolo demora 2 horas, está 2 horas como subiendo y bajando, no sé, la cuestión que haga. Entonces, ¿en qué tiempo la velocidad va a ser máxima? ¿Ya? Entonces, como tenemos que z está en función del tiempo, para encontrar la velocidad máxima, ¿qué hacemos? Derivamos z con respecto al tiempo y lo igualamos a 0, ¿ya? Porque si la velocidad máxima, si la velocidad tiene una forma tal que así, en este punto de acá va a tener, este es z punto, en este punto de acá, su velocidad va a ser máxima. ¿Y qué pasa en ese punto? Ah, la tangente de ese punto es 0.
Entonces, si acá estábamos con respecto al tiempo, es cuando la derivada de z punto con respecto al tiempo es cero. O sea, la tangente es horizontal. ¿Ok? Así que, ¿cuándo ocurre esto? En este punto de acá. ¿Y qué es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Entonces, esto es lo mismo de decir que queremos igualar la aceleración a cero. ¿Ya? Y nosotros conocemos la forma de la aceleración. Así que me robo esto de acá. Esto voy a pasar dividiendo el m. Simplemente voy a hacer esto de acá. Entonces, necesitamos que esto se siga, ¿verdad? Sea igual a cero. ¿Ok? Así que eso es lo que hacemos. Se nos va a ir la masa, entonces nos va a quedar lo de arribita, ¿no? Entonces acá le ponemos Z1, que va a ser la altura en la que la velocidad sea máxima. Entonces va a ser menos mg, menos pi r cuadrado, p sub 0, más esto de acá, igual a cero. Entonces acá al ojo sería algo como Z1 igual a, se me hace todo eso, creo que esto pasaría para abajo, mg más pi r cuadrado, p sub 0, si no me equivoco, voy a revisar la pauta, correcto, por, por eso. Acá simplemente despejé Z1, pasé todo esto para acá y después como lo despejé. Así que ahí encontramos la posición donde la velocidad es máxima. ¿Cómo se habla de la velocidad máxima? Porque lo impusimos. Esta condición de igualar acá a cero sale de decir que la derivada de la velocidad sea igual a cero. ¿Ok? O sea que la aceleración se igual a cero, conocemos la aceleración, entonces le igual a cero y despejamos. ¿Ya? Ahí tenemos la 2. Y ahora nos falta la 3, que nos dice: determina una ecuación para encontrar la altura mínima que alcanza el émbolo sobre la base del tubo. Ya, ahora queremos encontrar altura mínima. Antes queríamos encontrar velocidad máxima, entonces derivábamos e igualábamos la aceleración a cero. En cambio, ahora como que queremos encontrar los puntos máximos o mínimos de la altura, vamos a tener que derivar la altura con respecto al tiempo, igualar a cero, que es lo mismo de decir que la velocidad va a ser igual a cero, entonces necesitamos encontrar una expresión de la velocidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la expresión de la aceleración, esta de acá, nuestra ecuación de movimiento, y vamos a ocupar trucazo mecánica. ¿Por qué vamos a ocupar trucazo mecánica? Tenemos z acá, entonces vamos a... Por eso. También podría ser un z punto, pero ahí tendríamos que pasar como esto dividiendo, entonces ahí te van a ir cachando como cuándo ocuparlo, cuándo no. Por ejemplo, si esto fuese con respecto al tiempo, ahí no ocuparíamos tu casa de mecánica, sino que integraríamos directamente con respecto al tiempo, por ejemplo. Entonces, con su permiso, me voy a robar esto de acá. Así que recuerden, lo que queremos es una expresión de la velocidad porque queremos maximizar o minimizar la posición. Y por eso queremos igualar la velocidad a cero. Pero acá tenemos la aceleración y queremos la velocidad. Entonces, por tu caso de mecánica, esto es equivalente a m z punto dz punto dz igual a esto de acá. Perdón por la flojera. Así que ahora esto
Integramos con respecto a z y nos va a quedar m z punto de z punto igual a, bueno, acá podemos factorizar todo esto de acá que no tiene z, va a quedar un poco chico. Voy a hacer un poco de zoom para que no me quede tan chico. ¿Ya? Simplemente acá estoy poniendo la integral donde corresponde. ¿Ya? Acá junté estos dos términos porque estos dos no dependen de z, son constantes, entonces es lo mismo que si lo junto acá y pongo este de z aquí. Y acá si hay un z, entonces tengo que dejarlo ahí. ¿Ya? Y acá se me fue el dz acá con el dz de la integral. Así que en la izquierda tenemos que es un polinomio. Entonces nos queda z punto cuadrado por z. Pam, pam, pam. Estoy recordando si. Ya, ya. En este. Ya, perdón. Antes de seguir, importante, acá podemos ocupar las condiciones iniciales de una, ¿ok? Para no trabajar con integrales no definidas, sino que integrales definidas, no como en el primer auxiliar. Entonces decimos, ya, ¿en qué momento yo conozco valores? ¿Ya? Porque para eso necesitamos condiciones iniciales. Conozco los valores de la velocidad o la posición cuando el émbolo está en esta parte, no sé, como a 3/4 de, que sé, un cuarto de la base, acá, un cuarto de L. ¿Conozco algo ahí? La verdad no conozco nada. Conozco en el punto inicial, que en la condición inicial, en el tiempo igual a 0, ¿cuál era la altura? La altura era igual al largo del tubo, L. ¿Y cuánto era la velocidad? Z punto. Z punto es 0, porque se suelta desde el reposo. ¿Ya? Entonces vamos a considerar ese punto inicial. Entonces acá consideramos el punto inicial 0, hasta un Z punto cualquiera. Y acá también, acá en este caso sería de L hasta un Z. Este sería un L, ¿dónde iría? ¿Abajo o arriba? No importa, porque estamos haciéndolo a ambos lados. Porque en estricto rigor sería. No, está bien. Acá también. ¿Ya? Así que ahí tenemos las integrales definidas. Así que, bueno, como les decía, la primera integral es un polinomio de primer grado. Entonces nos queda así. Tan, tan, igual a, acá voy a sacar el signo menos, más pi r cuadrado, p sub 0, z, este es un polinomio de grado 0, z a l, y acá el último término sería, este sería como está de z partido z, sería el logaritmo natural de z, evaluado desde z a l. Entonces, esto nos va a quedar como m z punto cuadrado partido 2 menos m, este es 0, perdón. Ahí sería 0, entonces acá no tenemos nada. Entonces esto igualado a menos mg más pi r cuadrado p sub 0, esto multiplicado por z menos l, y acá más c sub 0 logaritmo natural de z partido l. Ya, acá en estricto rigor el logaritmo natural z menos logaritmo natural l, entonces esto multiplicado por el c sub 0, pero por propiedad del logaritmo se dividen los argumentos. Entonces, sí, ¿estamos bien con eso? Así que acá encontramos nuestra expresión de la velocidad con respecto a la posición. Ya solo tenemos posición, no tenemos ni velocidad ni aceleración, entonces estamos bien. Así que lo vamos a dejar así nomás, porque aunque está al cuadrado, lo que les decía, nosotros lo que queremos hacer es encontrar la altura mínima que alcanza sobre la base. Por lo tanto, para encontrar alturas mínimas, derivamos la posición
igualamos a cero, que es la derivada de la posición, la velocidad. Entonces, igualamos la velocidad a cero. Acá tenemos la velocidad. Entonces, bueno, lo pasamos dividiendo, esto multiplicando, y vamos a igualar todo esto a cero. ¿Ya? Acá les pongo un pequeño recuerdo. Tenemos que esto lo queremos hacer cero, que esto es equivalente que la velocidad sea igualada a cero. ¿Ya? Un recuerdo, un recuerdo, un recuerdo. Así que igualamos hasta cero. Esto, como les digo, vamos a pasar multiplicando. Se activó el Alexa, perdón. Ok. Entonces, como va a pasar multiplicando y dividiendo y vamos a igualar a cero, se van a ir. Entonces, simplemente es esto de acá igualado a cero. Esto implica que menos mg más pi r cuadrado p sub 0 z mínimo menos L más mínimo sea igual a cero. Y ahí encontramos nuestra expresión para encontrar la altura mínima, que como se pueden dar cuenta, analíticamente, con las herramientas que ustedes tienen, no se debería poder resolver. En una de esas, con alguna cosa rara, se podría, pero para eso tenemos los computadores y esto se puede resolver numéricamente. De hecho, bueno, ahí tienen la expresión. Y compartiéndole estos de acá. Tum, 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 tum. Este es el auxiliar, esta es la pauta. Como pueden ver acá, acá tienen la expresión a la que llegamos. Es lo mismo. Pa, 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 pa. Y acá se puede calcular numéricamente por las constantes dadas. O sea, si nos dan C sub 0, nos dan R, nos dan la presión atmosférica, G, M. Eso de hecho pueden hacerlo si quieren con valores reales. Ploteando esa función, nos da esto de acá, que es como una cuadrática, que en verdad la cuadrática no tiene nada que tiene un logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasa? Cruza esta función de acá, tomen esto como una función, cruza el eje X, o sea, el eje de la altura, en dos puntos. O sea, en dos puntos se cumple que la función es igual a cero. Y eso es curioso. Eh, y ustedes podrían decir, ya, pero ¿cuál de los dos valores es? Y normalmente no es tan, bueno, sí, a veces es bastante fácil de decir como cuál es, pero en este caso, nosotros consideraríamos el, eh, el punto en el que corta al eje X, al primer punto, en este caso 0,2, como la altura mínima. ¿Por qué? Porque este de acá, el de la derecha, es la altura máxima. ¿Y cómo sé eso? Ah, porque si recuerdan, como condición inicial, teníamos que el émbolo se soltaba desde el reposo, ¿ok? Entonces tenía velocidad cero, entonces se cumple esta condición de acá, ¿ya? Entonces tiene todo el sentido de que también nos salga nuestra gráfica que ese punto es igual a, es un máximo o un mínimo de z, que en este caso sería un máximo, igual a 1 porque en este caso ocupé la expresión como L igual a 1. Entonces, todo el sentido del mundo. Así que nuestra altura mínima sería esto de acá, el primer punto donde la función cruza el eje X, o sea que se iguala a 0. ¿Ok? Entonces, eso, si no hay dudas, que obviamente no las va a haber porque nadie me está viendo, dejaríamos hasta acá el auxiliar número 4. No sé cuánto me demoré, no sé cuándo empecé. Así que espero que les haya gustado y cualquier duda lo preguntan o por el foro o por correo y el día de mañana vamos a tener el ejercicio. ¿Ok? Entonces también si es que quieren, si es que tienen alguna duda y ven esta cuestión hoy día lo voy a subir, hoy día domingo. ¿Quién lo va a ver hoy día?
pueden hacer dudas en el mismo, después del ejercicio o el viernes, ¿ya? Así que eso sería por el día de hoy. Muchas gracias.